Ha prestado servicios a bordo de rompehielos Almirante Irizar, en la fragata La Libertad, en el buque hidrográfico Comodoro Rivadavia, en el buque oceanográfico Puerto Deseado, en el buque de desembarco Cabo San Antonio, en la corveta Guerrico, así como en transportes Ganadville y Seibo. También ha realizado varios cursos en el ámbito hidrográfico y también podemos destacar que ha ejercido el comando en la agrupación de buques hidrográficos y en la dirección de la unidad ejecutora de también ha sido director entre nosotros. Argentina ante la Organización Marítima Internacional en la ciudad de Londres y también se ha desempeñado como jefe del Estado Mayor del Área Naval Atlántica. Así que cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación y también quiero agradecer a las autoridades de la Universidad de la Marina Mercante por esta invitación que en este ciclo de soberanía e identidad marítima. La Armada encuentra las raíces de su existencia misma cuando nos referimos al concepto de soberanía y defensa de nuestros derechos soberanos. El uso del mar implica el ejercicio de la soberanía y a su vez es la forma más sustancial de protegerla. Los derechos que no se ejercen con el tiempo, los derechos que no se ejercen con el tiempo se debilitan. Bueno, la Argentina es un país marítimo. En este mapa mundial, que es editado por el Servicio de la Naval Naval, podemos observar la dimensión marítima de nuestro país. Está rodeado por extensos espacios marítimos que la conectan con el resto del planeta. Inclusive, con Chile y Brasil, en muchas oportunidades resulta más ventajoso vincularse por medios marítimos. En esta otra imagen también podemos apreciar la dimensión marítima argentina. Es por ello que debemos sentirnos privilegiados por nuestra ubicación geográfica, que tiene relevancia geopolítica, por ser un país marítimo con más de 6,5 millones de kilómetros cuadrados, más de 5.000 kilómetros de costas, y si consideramos las costas antárticas, superan los 15.000 kilómetros, con extensos espacios fluviomarítimos, ricos de recursos, bicontinental por su proyección antártica y en el umbral de un pasaje bioceánico. También es cierto que de esos 6,5 millones de kilómetros cuadrados, la jurisdicción efectiva es ejercida en menos de la mitad, tanto por el conflicto y la disputa que tenemos con el Reino Unido, como por la vigencia del Tratado Antártico. Nuestros derechos soberanos en el mar y todas las actividades que conforman nuestra identidad marítima se vinculan con el concepto de lo que nosotros denominamos intereses marítimos. Ahora, resulta conveniente tener a mano la misión de la Armada Argentina, que expresa alistar, adiestrar y sostener los medios del poder naval de la nación y cumplir las funciones asignadas por el plexo legal vigente en los espacios marítimos, fluviales e insulares de jurisdicción e interés nacional, a fin de contribuir con el sistema de defensa nacional y salvaguardar los intereses marítimos argentinos. Volviendo a tener en mente nuestra misión, que nos ordena cumplir con las funciones que nos asignan las leyes, resalta una tarea contemplada en la Ley de Defensa Nacional, que es la vigilancia y control de los espacios marítimos. La vigilancia y control de los espacios marítimos es una responsabilidad inherente a la defensa nacional y por esa razón está contenida en la Ley de Defensa Nacional. Hay que tener en cuenta que las operaciones
se realizan dentro del marco del accionar militar conjunto y, por ende, la conducción de las operaciones militares en los espacios marítimos es realizada por el Comando Conjunto Marítimo, cuyo comandante es un oficial almirante y depende del Estado Mayor Conjunto. Este Comando Conjunto Marítimo se apoya en la infraestructura preexistente del Comando Naval del Tránsito Marítimo. Con esta introducción, doy paso a los expositores que van a desarrollar dos temas vertebrales en los que interviene la Armada, directamente relacionados con el ejercicio de nuestros derechos soberanos en los espacios marítimos. Uno de ellos es la vigilancia y control de los espacios marítimos y el otro es brindar el servicio público de seguridad náutica. Y luego, un tercer expositor nos va a ilustrar sobre la participación histórica de la Armada en la construcción de nuestra identidad marítima. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Comodoro Montero. Ahora vamos a escuchar al capitán de fragata Sergio Fedan Seminari. El capitán Seminari es jefe de operaciones del área marítima Atlántico Sur y es jefe de operaciones del Comando Local de Control Operativo perteneciente al Comando Naval de Tránsito Marítimo. Es licenciado en Sistemas Navales, especializado en artillería. Posee curso posgrado en Logística, en Historia Naval y Marítima Argentina. Actualmente está cursando la especialización en Gestión de Intereses Marítimos y Fluviales. Entre los comandos ejercidos se encuentra de la plancha patrulla a Punta Mogotes, de buque oceanográfico Aeropuerto Deseado y del buque oceanográfico Austral. En estos dos últimos buques pertenecientes al CONICET. Se desempeñó como observador militar y oficial de enlace en la misión multinacional de mantenimiento de la paz desplegada en Chipre. Fue condecorado en ocasiones, en el 2007 por el Secretario General de las Naciones Unidas por ser acreedor al diploma y medalla de las Naciones Unidas y en el 2022 por el coordinador del área marítima del Atlántico Sur al otorgador de la medalla al servicio CAMS. Bienvenido. Gracias, muy amable. Voy a trasladar. Buenas tardes a todos. Bueno, en esta ocasión, como bien dijo el Comodoro Montero, voy a exponer un poco del Comando Naval de Tránsito Marítimo y la vigilancia, ¿me escuchan bien? Y la vigilancia que se hace en la central de operaciones. Creo que tiene que estar más cerca. Bueno, en el temario, antecedentes, un poco de la historia, cómo se van creando algunos organismos para lo que es la seguridad de la marina mercante, de pesca, la misión, el coordinador del área marítima del Atlántico Sur, la vigilancia marítima y fluvial, que se hace en la central de operaciones de Buenos Aires. ¿Sienten? Bueno, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los países de América sufrieron algunas pérdidas de la marina mercante y de pesca por las dos guerras mundiales. Es por eso que el 2 de septiembre de 1947, en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, se firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que tiene, por esta vigencia, como función asegurar el comercio y el abastecimiento del mar en una situación de crisis o de guerra. O sea, evitar que se corten las líneas de comerciales marítimas. Prácticamente 10 años después, en la Argentina crean el Comando Naval de Tránsito Marítimo por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el 17.716, en el cual, en uno de los artículos, número 2, se especifica las tareas en tiempo de paz, efectuar estudios, planeamientos y previsiones para satisfacer a todo este comercio marítimo, y en tiempos de guerra la movilización, es decir, llevar de un puerto a otro a
aquellos buques mercantes o buques pesqueros a una zona de pesca en forma segura. Ya en 1959 se firma el Plan CODESTRAMI, que es el Plan de Coordinación para la Defensa del Tráfico Marítimo Interamericano. Este Plan de CODESTRAMI nace una doctrina, que es la doctrina CNTM, que es el Control Naval de Tráfico Marítimo. En esta misma doctrina, siguiente, se subdivide al continente americano en 4 áreas. Los estados que ustedes ven alrededor son los 3 estados firmantes del Plan CODESTRAMI. Estas 4 áreas, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Pacífico Norte, se establecen para descentralizar un poco y en forma regional llevar el control, ¿sí?, de los buques mercantes. Lamentablemente, de estas 4 áreas, la única que se forma es el área marítima del Atlántico Sur. ¿Por qué? Porque, bueno, entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay no tuvieron diferencias y es por eso que se unieron. No así las otras 3. La misión del Comando Naval de Tránsito Marítimo es obtener, registrar, procesar información sobre el movimiento de los buques, gestionar el control de tráfico marítimo, mercante y de pesca a fin de asegurar la seguridad del tráfico mercante, contribuir con la tarea de vigilancia y control de los espacios marítimos, fluviales, jurisdiccionales y de interés nacional, colaborar con la organización de salvamento y rescate y proveer información a todos los organismos de la Armada, del Estado Mayor Conjunto, al Comando Conjunto Marítimo y a otros estatales, ministerios, subsecretarías, secretarías. Siguiente. Tareas fundamentales: tiempo de paz, tiempo de guerra. En tiempo de paz, el monitoreo y vigilancia marítima y fluvial, con 3 subtareas: detectar las anomalías, toda actividad que no necesariamente tiene que ser ilegal, pero es una actividad fuera de lo común. Anticipar situaciones. Un ejemplo, una situación que ha sucedido hace unos años atrás, antes de la pandemia, un buque mercante que navegaba de un puerto de África a un puerto de Brasil y uno de sus tripulantes sufría de ébola, por lo cual se da aviso a todos los países y obviamente a nuestro nivel se le da participación a los organismos, Prefectura Naval Argentina o a autoridades sanitarias para que puedan contener esta situación. Contribuir a una alerta estratégica y en tiempos de guerra o extrema tensión internacional, proteger el movimiento de los buques mercantes y de pesca. Siguiente. La orgánica, acá lo voy a dividir en 2 partes. El Comando Naval de Tránsito Marítimo depende del Comando de Adiestramiento y Alistamiento. Tiene un departamento que es el Comando Local de Control Operativo, que es un departamento que tiene unas relaciones con los demás países. El plan de CODESTRAMI, como les decía anteriormente, se han creado los comandos local operativos de cada uno de los países americanos. Por lo cual, el COLCO Argentina tiene comunicación, por lo cual disemina información a aquellos países y también recibe información de todas las actividades de interés. Este departamento COLCO Argentina tiene una relación funcional con el CAMAS, con el coordinador del área marítima del Atlántico Sur. Siguiente. Este COLCO, su misión es defender, proteger y controlar los movimientos de buques mercantes y de pesca a fin de contribuir a la defensa del tráfico marítimo en la área marítima del Atlántico Sur. Siguiente. A todo esto también se arma la orgánica, la Orgacontrama. No voy a detallar, pero básicamente se arma con un comandante de área mayor, que puede ser cualquier país miembro del Plan CODESTRAMI, y los comandantes de área, que uno de los comandantes de área puede ser el CAMAS, ¿sí? Se regionaliza.
Después baja a los OCA, que son las autoridades de control operativo. Argentina tiene dos OCA, OCA Norte y OCA Austral, por tener un extenso espacio marítimo. Y después están los oficiales de control, los NSC, los oficiales de control de tráfico marítimo que se encuentran en cada uno de los puertos. Hay puertos que los oficiales de control de tráfico marítimo son de la Armada Argentina y otros de la Prefectura Naval Argentina. En esta parte están todos aquellos puertos que son neutrales, en lo cual va a aparecer un asesor consular. Siguiente. Bueno, esta es la organización a nivel CAMAS, con los 4 colcos. Como ya le he dicho, cada país tiene su colco. Además de Colco Argentina tiene relación con aquellas autoridades nacionales, sea Ministerio de Transporte, Subsecretaría de Pesca. Y acá lo que les decía yo, los 2 OCA con sus respectivos puertos. Siguiente. En esta placa van a poder ver los 3 ejercicios que se practican anualmente. El Transamérica y el Transoceanic lo practican todos los países miembros del Plan Codestrami. La única diferencia es que el Transoceanic se invita a un país que no pertenezca al continente americano. Un año se hace el Transamérica y al otro año se hace el Transoceanic, perdón. Y el COAMAS es el ejercicio, siempre es doctrina CNTP, siempre con la misma doctrina. Y el COAMAS se hace todos los años únicamente con los integrantes del AMAS: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Siguiente? Bueno, lo que yo decía: control del tráfico marítimo, monitoreo, el control y la protección de la marina mercante y de pesca. ¿Siguiente? En esta parte voy a hablar de la orgánica de COTM, pero acá aparece un nuevo actor que es el Comando Conjunto Marítimo. Acá participa de COTM no Colco, sino el Departamento de Operaciones, donde tiene una relación funcional, donde este Departamento de Operaciones de COTM obtiene información, la procesa y la disemina al Comando Conjunto, que es el que tiene el control operacional de los medios navales. Siguiente. Acá está la organización, la parte de la Armada, con un comando de adiestramiento y alistamiento, del cual depende el COTM, donde alista las unidades para después cedérsela al Comando Conjunto Marítimo para su utilización en todo operativo militar. Todo lo que es el Ministerio de Defensa, este Comando Conjunto Marítimo depende del Estado Mayor Conjunto, no depende de la Armada Argentina, y tiene un comandante operacional. Y las unidades de superficie, de exploración, que no necesariamente tiene que ser únicamente de la Armada Argentina, sino también de la Fuerza Aérea, unidades de tareas de apoyo y de operaciones. Este Comando Conjunto se encuentra, digamos, tripulado por personal de las 3 fuerzas, principalmente de la Armada Argentina, pero también tiene personal del Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea. Siguiente. Estas serían las tareas: centralizar las actividades de vigilancia y control de espacio marítimo, contribuir al ejercicio de los derechos soberanos, proveer alerta estratégica nacional, garantizar la protección de los recursos naturales en el mar, contribuir a la política exterior nacional, contribuir a la inteligencia estratégica militar, vigilar las áreas marinas protegidas, Namuncurá, Yaganes, supervisar la actividad científica con los buques pertenecientes al CONICET, monitorear actividades de buques no autorizados en la zona adyacente a la zona económica exclusiva, supervisar el tránsito marítimo hacia y desde Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. Todas estas tareas son las tareas que tiene el Comando Conjunto Marítimo. Siguiente. Este es un reporte diario, un ejemplo de lo que habitualmente pasa en la central de operaciones, donde se va monitoreando actividades en la zona económica exclusiva adyacente, milla 201 en adelante. Acá se ven buques
de pesca de calamar a la altura de Comodoro Rivadavia, otras se genera en la época de zafra a través de Puerto Madryn. Se monitorea buques que entran y salen del Océano Índico, pasando por el sur de Sudáfrica. Lo mismo en el Estrecho de Magallanes o en el pasaje Cabo de Hornos, con aquellos buques que provienen o vayan al Pacífico. Actividades que pasan en el Río de la Plata, por ejemplo, buques que pescan habitualmente y aquellos buques que hacen la logística de estos buques, a estas flotas pesqueras, que habitualmente están yendo al puerto de Montevideo. Los buques que pescan con licencia del gobierno ilegítimo británico con asiento en Islas Malvinas, y aquellos buques que provienen o vayan al continente antártico, Islas Orcadas, Islas Georgias y Sandwich del Sur. Siguiente. En la parte fluvial, todas las actividades del río La Plata, río Paraná, Paraguay y río Uruguay. Acá son datos de cantidades, banderas y tipos de embarcaciones. Siguiente. En esta placa podrán ver en un gráfico todos los buques que están realizando pesca fuera de la zona económica exclusiva. Casi el 90% son de bandera de la República Popular China. Estos son buques de la pesca del calamar, y en menor medida de España y Corea del Sur. Y dentro de la corona de Malvinas, el gobierno ilegítimo británico con asiento en Malvinas no le otorga licencias a buques de la República Popular China, pero sí a Taiwán. Por lo cual, este sería el gráfico, casi el 50% son buques que están pescando en esta área. Siguiente. Bueno, cuando la época de reproducción y de nacimiento del calamar, los buques o están haciendo mantenimiento o están pescando en otras áreas. Una área es a unas 1000 millas de Islas Galápagos, a través de Perú, Ecuador, ahí hay una gran flota, y la otra flota está en el Índico, que a veces se acerca un poquito más a lo que es el Cuerno de África. Ya en diciembre empiezan a navegar. Siguiente. Como se ve en el gráfico, hasta el mes de mayo-junio, donde se sitúan en esta área. Siguiente. Acá se ve un gráfico, el verde es el pico y las cantidades de buques de la pesca de calamar, ¿sí? Como a partir de ya en noviembre empieza a subir exponencialmente, y después ya en junio baja. Después hay otros, está el gráfico de los buques arrastreros, palangreros, y los reefer y los buques tanques que hacen de logística a estas flotas pesqueras. Siguiente. Cuando hablaba yo de detectar anomalías, bueno, este es un caso que no necesariamente tiene que ser ilegal, está fuera de la zona económica exclusiva, dentro de la plataforma continental, con quizás algunas navegaciones similares a lo que se hace en piernas batimétricas. Siguiente. Buques con arreglos radáricos que navegan libremente por la zona económica exclusiva, de acuerdo al CONMEBOL, y de libre navegación. Pero bueno, llaman la atención y de lo cual se hace un seguimiento. Siguiente. Otros que hacen algunas demostraciones, todo en el cono sur, el Atlántico Sur. Siguiente. Un buque de la Guardia Costera norteamericana que visitó el puerto de Madryn. Siguiente. Una de las tantas tareas que también hace el Comando Naval de Tránsito Marítimo es analizar los derrames de hidrocarburos que provienen de imágenes satelitales, muchas de ellas, por la CONAE, lo cual se verifica con los sistemas a ver qué buques han pasado y poder
o tratar de ver qué buque puede haber derramado algún tipo de hidrocarburo. Siguiente. La diseminación de la información a nivel nacional, a los organismos dentro de la Armada Argentina y ministerios, Prefectura Naval, el Comando Conjunto Marítimo, que ya estamos hablando, el AMAS, y el Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Cancillería, y Ministerio de Agricultura y Pesca con la Subsecretaría de Pesca. Siguiente. Bueno, esta sería la central de operaciones, donde hoy trabaja el Comando Naval de Tránsito Marítimo y también el Comando Conjunto Marítimo. En este espacio se encuentran estos dos destinos. Siguiente. Esta sería la central, inaugurada en agosto del 2021. Es una central funcional, moderna, la cual tiene tanto el hardware como el software una tecnología adecuada para cumplir esta tarea de la vigilancia de las áreas marítimas y fluviales. Siguiente. Para saber un poquito de tener un conocimiento de la situación del entorno marítimo, la Central de Operaciones de Buenos Aires la cumple. En ella ingresan distintos tipos de informaciones de los buques, aeronaves, mensajes hacia mar por la Marina Mercante, del sistema de seguridad AIS, de la Prefectura Naval Argentina, del sistema integral de control de actividades pesqueras, el SICAP, imágenes de la CONAE, ya sea radárica, óptica o radiofrecuencia, infrarroja particularmente. El DRIT, que es el sistema que lo provee la Prefectura Naval, que es la identificación y el seguimiento del largo alcance, fuentes de inteligencia, otras redes, Copasarsat, el Centrix, que es un equipo de origen norteamericano, organismos nacionales, ¿sí? Ministerios, secretarías, subsecretarías, etc. Siguiente. Bueno, acá se ve toda la red. Cuando yo hablo de la Central de Operaciones de Buenos Aires, hay otras centrales de operaciones en cada una de las áreas navales, una en Zárate, Mar del Plata, la área naval atlántica y la área naval austral en Ushuaia, y la del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, que se encuentra situada en Puerto de Verano. Entonces están entrelazadas y a su vez enlazadas con una fusión de datos. Esta fusión de datos es un sistema Argos, es un sistema de desarrollo de la Armada Argentina, a lo cual básicamente consta de una granja de servidores. Esos servidores tienen como herramienta principal la Big Data, asociada a una inteligencia artificial, y esto lo que permite es almacenar y procesar todo el gran volumen de información que se obtiene. El producido de esa información, el usuario puede sacar ejemplos, no sé, una trazabilidad de contactos, estadísticas, gráficos de áreas, información de contactos con imágenes. Bueno, un sinfín de información que va a servir para la toma de decisiones. Siguiente. Acá aparece el sistema Argos, el Pollux, que es un visualizador también de desarrollo de la Armada Argentina, y el CIFA, que también es un desarrollo de la Armada Argentina, un visualizador un poco más antiguo. Y acá están todas las informaciones que ingresan al sistema Argos. Siguiente. Esta es una imagen del sistema Pollux con las herramientas, donde el operador puede obtener la información que necesita. Siguiente. Los AIS costeros de VHF, una distancia entre 20 y 25 millas, estos están instalados a lo largo del litoral marítimo, todos dependen del Comando Naval de Tránsito Marítimo. Siguiente. Bueno, una imagen satelital óptica del espacio marítimo. Siguiente.
radar de apertura sintética. ¿Entienden? Las fuentes de información externa. Bueno, este sistema Argos funciona con la entrada de la señal de AIS cruda, en este caso de la empresa Orcom. Sí o sí necesita para su funcionalidad esta señal. También dentro de la central podemos ver a través del FENIC, que es un visualizador, el Transregional Maritime Network, que son los AIS costeros de Europa, y del resto hay varios miembros, y Argentina es miembro, por lo cual uno puede ver contactos en otros continentes. Los AIS provistos por la Marina de Estados Unidos en Sea Vision, y bueno, y el resto hecho que es información que entra por el CAMAS y a aquellos países donde se tiene convenios. Por ejemplo, mensajería, Rainform, Mail, etc. ¿Siguiente? Algunas fuentes abiertas también se llegan a ver, por ejemplo, el Global Fishing Watch, donde se saca información que es bastante interesante y útil. Siguiente. Los convenios con la Prefectura Naval Argentina, el convenio marco interministerial de 2020, donde hay una presencia constante en la zona económica exclusiva entre los meses de diciembre y mayo, y el convenio específico, ¿sí?, que tiene coordinaciones de áreas de patrulla, intercambio de información. Decreto 256 es el decreto de autorizaciones que buques que van para Malvinas. Experiencias vividas en la visita, registro y captura, y también se realizan intercambios de personal embarcado. Cuando zarpa un buque de la Armada, embarca uno de prefectura, y cuando zarpa de la prefectura, embarca uno de la Armada. Acá se ve una foto donde hay una exploración aérea y donde un buque está haciendo pasaje de guardia, ¿no? Acá el buque de la Armada Argentina está tomando la guardia a un buque de la Prefectura Naval Argentina. Siguiente. En cuanto a la vigilancia de esta vigilancia marítima y fluvial, estos serían los buques que actualmente están navegando por nuestras aguas jurisdiccionales y de interés nacional. Son buques de la clase Bouchard, Piedrabuena, Stormy y Contraalmirante Cordero. Son buques de construcción francesa. El último llegó el año pasado, son prácticamente nuevos, y con estos son embarcaciones apropiadas para hacer las patrullas de control del mar. ¿Siguiente? Bueno, esto sería el fin de mi presentación. Tendría un video, si se puede proyectar. Es un video del Comando Conjunto Marino.
Esas son las 13 patrullas que se hicieron en el año 2022. Bueno. Bueno, muchas gracias, capitán Seminari. Ahora vamos a cederle la palabra al capitán Ariel Hernán Troisi. Es licenciado en Oceanografía en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Obtuvo una maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de Buenos Aires. Ingresó a la Armada en Argentina en 1988 y siendo adscrito al Servicio de Hidrografía Naval durante más de 3 décadas, se formó en el desarrollo como profesional en toda la cadena de valor de las ciencias oceánicas. Desde la planificación, relevamiento, control de calidad, hasta la generación de productos y servicios, adquiriendo una amplia experiencia en campo y en laboratorio. Actualmente se desempeña como secretario técnico, coordinando las actividades oceanográficas, hidrográficas y cartográficas. El capitán también se está involucrado en la participación de la presentación argentina sobre el límite exterior de la plataforma continental y se desempeña desde noviembre del 2012 como coordinador del subcomité técnico de la Comisión Nacional sobre el Límite Exterior de la Plataforma Continental. Actualmente es integrante de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental CLPC de la ONU. En el ámbito internacional cuenta con amplia experiencia en temas relacionados con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, presidiendo múltiples programas y actividades, entre ellos el Programa Internacional de Boyas del Atlántico Sur, el Programa Internacional de Intercambio de Datos e Información Oceanográficos y el Grupo de Expertos de la COI en Desarrollo de Capacidades. Ha participado en varios procesos de las Naciones Unidas en el nombre de la COI, incluidas las reuniones del Comité Preparatorio PRECOP 2 a 4 y las conferencias intergubernamentales entre biodiversidad marina en las áreas fuera de la jurisdicción nacional IGC 1 a 3, el proceso consultivo internacional de composición abierta de las Naciones Unidas sobre océanos y el derecho al mar, la conferencia de los océanos de 2015 y las conferencias de las partes COP 25 y 26 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En 2023 se incorporó como miembro del número de la Academia del Mar. Así que le hacemos la palabra al capitán Navío. Muchísimas gracias por... Muchísimas gracias por la presentación y a la universidad por darnos este espacio para poder hablar con ustedes. Como anticipó el señor Comodoro Montero, yo voy a hablar del Servicio de Geografía Naval, nuestras tareas, nuestras funciones, lo cual no va a ser fácil de condensar en el tiempo, porque ya van a ver a medida que lo vas explicando. No sé si funciona esto desde acá, si no lo vean bien, si podemos pasar a la próxima. Yo estaba pensando, claro, ¿cómo presentamos esto? Le digo, bueno, en los espacios marítimos, el océano, y hay cosas que asumimos, que damos por hecho, es decir, en realidad el océano, y en términos globales, estoy diciendo, no únicamente el Atlántico Sur, tiene aproximadamente, está representando del orden del 5% del Producto Bruto Global. Debería ser más o menos la 7ª economía mundial. En este espacio se produce del orden del 90% del comercio internacional. El 44% de la población humana está en zonas costeras, hay una proyección que probablemente no se dé, pero para el 2025 sea el 75% de la población mundial en zonas costeras. Necesita proteína para 4.200 millones de personas. Simplemente las áreas de pesca y acuicultura están representando del orden de 180 millones de puestos de trabajo. Y obviamente tenemos la industria naviera, el gas, petróleo, energía, turismo, transporte. Y podemos seguir con la cuenta de qué servicios, productos, qué es lo que estamos usando del océano.
Si pasamos a la próxima, claro, servicio de geografía, parece que me estoy yendo al tema. En realidad, cuando llegue a este punto, yo podría explicar lo que uno ha vivido después de tantos años, pero mejor pasamos a una de las publicaciones básicas de la Organización Hidrográfica Internacional. En el prólogo de esta publicación, que el M2 dice: sin hidrografía, ningún buque navega de forma segura. No se construye ningún puerto. No se desarrolla ninguna infraestructura costera. No se implementa ningún plan ambiental marino. No se defiende ninguna costa ni isla. No puede efectuarse ningún salvamento marítimo. No se desarrolla ningún modelo de inundación y no se delimita ni establece ninguna frontera marítima. Así como la Organización Hidrográfica Internacional dice, por esto tenemos que tener hidrografía. Aclaro que soy oceanógrafo, tengo una diferencia fundamental y de base con los hidrógrafos, como el comodoro Montero, tema para otra discusión. No obstante, y veo que acá el director de la Escuela de Ciencias del Mar, también oceanógrafo, coincide conmigo, vieja historia de discusión entre primos, como parte de familia, pero tomo esto, ¿por qué? Si vamos a la próxima, vamos al servicio de hidrografía. Estamos regidos por una ley, la ley 19.922, ley hidrográfica, que nos establece la misión. Fundamentalmente la misión, ¿qué es lo que nos dice? Que tenemos una tarea primordial que es brindar el máximo de la seguridad de la navegación. Ahí viene el área de seguridad náutica. Oh, no, volvemos a tirar. A lo mejor fui yo con esto. Tenemos una segunda parte de nuestra misión que es brindar el conocimiento de estos espacios de interés en apoyo a las operaciones de la Armada. La tercera pata que tenemos en nuestra misión de las fundamentales, y trato de recordar la memoria y a pesar de los años a veces me equivoco, desarrollar trabajos, estudios, exploraciones e investigaciones, y ahí viene la versión propia, en todas las disciplinas de las ciencias del mar, porque empieza a describir una por una, oceanografía, hidrografía, meteorología marina, astronomía, y básicamente, a medida que fueron pasando los años, y básicamente en todas las disciplinas de la ciencia del mar, de la ciencia de los océanos, ¿para qué? Para contribuir al progreso económico y el desarrollo científico del país. Obviamente, todo lo que hacemos aporta a tanto la misión principal, que es brindar el máximo de seguridad de la navegación, como a esa otra área que es brindar el apoyo a las operaciones de la Armada. Y nos convierte en una suerte de híbrido, donde por un lado somos un servicio público y por otro lado somos un organismo de investigación. En el centro nos quedó, y este es el mapa de la Comisión de Plataforma, obviamente el servicio es uno de los integrantes de la Comisión Nacional de la Plataforma Continental, pero además es para representar y decir, bueno, ¿dónde están nuestras áreas de interés, no solo nuestras áreas de jurisdicción? ¿Dónde tenemos que trabajarlos? Abajo a la izquierda me quedó el Observatorio Naval, porque además, como teníamos un poquito de tiempo libre, también entonces tenemos el mandato de mantener el servicio público de la obra oficial de Argentina. Así que, en ese contexto, yo como les explico las tareas de servicio de geografía en el tiempo que tengo disponible, ahí venía parte del desafío. Esta es la copa del deseado, acá los señores han sido comandantes del buque. Bien, si pasamos a la próxima, espacios de interés, porque ya me fui de la jurisdicción más interés. En esta carta del servicio, cuando ven este polígono indicado en rojo, son 14 millones de kilómetros cuadrados, corresponde a la Navaria 6, un compromiso internacional asumido por la Argentina, responsabilidad del Servicio de Geografía Naval, que nos lleva a emitir los avisos urgentes a los navegantes en toda esta región y coordinar con las navarias vecinas. Por ejemplo, con Brasil tenemos un convenio de cooperación mutua. Si se cae el sistema, ellos le dan respaldo. Si se cae el sistema de Brasil, nosotros le damos respaldo. Tenemos casi la mitad del Atlántico Suroccidental como responsabilidad para la navaria. Entonces, para eso tenemos que tener la Guardia Permanente de Seguridad Náutica. Y de ahí vienen desde los avisos de temporales, de hombre al agua, de ejercicios militares, toda novedad que sea urgente para el navegante. En amarillo van a ver otro polígono. Ese polígono corresponde al área SAR, son 16 millones de kilómetros cuadrados. Y ahí la responsabilidad de la Armada de coordinar búsqueda y salvamento. Y para nosotros proveer el conocimiento y la experiencia y los datos para cuando se pone en marcha el sistema SAR. A la derecha de la imagen, no quise entrar en los números concretos, lo puse en porcentajes.
Si ven la mitad de la derecha de este gráfico, sería el territorio emergido. Entonces, el territorio continental insular es un 29%, Antártida es un 22%, la mitad de la Argentina, territorio emergido. La otra mitad la tenemos en el océano. Ya sea porque son aguas interiores, mar territorial, un 28% de zona económica exclusiva, y después tenemos un 11% de plataforma más allá de las 200 millas, la parte continental insular, y si le sumamos la parte de Antártida, es un 8% más. Básicamente, si sacamos Antártida, igual seguimos 50-50. O sea, la mitad de nuestro territorio está en el mar. Y ahí tenemos ya el tema de nuestra identidad y de lo que hacemos para preservar y utilizar de forma sostenible nuestros espacios y trabajar en no solo la jurisdicción, sino en los espacios de interés. La próxima. Y entonces cuando llegamos a esto vemos que estamos teniendo una confluencia de prioridades que cada vez es mayor. Y acá están algunas, desde las áreas marinas protegidas, las que tenemos, las que están planificadas, y cómo gestionarlas, y cómo aportar la información necesaria para la adecuada gestión y toma de decisiones basadas en el conocimiento, o la planificación espacial marina, que tenemos una duda, pero estamos tratando de hacer algo. El área marina protegida es una herramienta que entraría en esta planificación. Cambio climático, no solo actividad de cambio climático, sino cómo podemos trabajar en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Estudiar los procesos de acidificación del océano, desoxigenación del océano. No vamos a llegar, pero también trabajar y aportar conocimiento para la pesca sostenible, la pesca ilegal, no regulada, no reportada. El seminario mencionaba algunos de los casos, bueno, lo estamos viendo desde otro ángulo, desde el conocimiento para aportar a este trabajo. La contaminación, en general, también tema plástico, la economía oceánica sostenible, digamos al principio de algunos números, bueno, estamos pensando en el caso nuestro también, el 90% o un poco más de nuestro comercio internacional es fluvial marítimo. En temas de energías limpias, energías renovables, hidrocarburos, minerales, ya lo veremos algún día, cómo vamos a llegar a eso, todavía no tenemos ninguna experiencia de explotación de minerales, pero esta parte de la confluencia de prioridades que se da a nivel global, y no somos la excepción, también se da en nuestras áreas de interés. La próxima, por favor. Decía, bueno, esto tomado de Naciones Unidas, de las estadísticas del perfil marítimo de cada país, cuando uno mira Argentina, y cuando lo consulta viene con algún retraso. Estos son los números que tienen hoy día cargados, que corresponden al 2021. Obviamente hubo un incremento de los movimientos con respecto al 2020 por la pandemia, pero cuando uno mira la cantidad aproximada de contenedores que se manejan al año, estamos en 1.700.000, de los cuales 1.400.000 corresponden al puerto de Buenos Aires. Ya vamos a llegar a qué tiene que ver tecnología con esto. Recuérdense la seguridad náutica de los productos y servicios, porque estamos trabajando con esto. En carga no containerizada, en el año 2022 se transportaron 171 millones de toneladas. Aproximadamente 100 millones de toneladas vinieron por la hidrovía. También tenemos la carta de investigación electrónica de la hidrovía. También tenemos responsabilidad sobre eso. No solo sobre las zonas marítimas. Entonces, cuando uno piensa en la economía oceánica, cuando uno piensa en la economía del país, alguna vez tuve una conversación con algún funcionario, estamos discutiendo el presupuesto, y para el año que viene considere esto más tanto por ciento, y ahora mire, cambió la situación, porque se incorporó, cuando se había incorporado la OTAN, se nos incorporó una nueva unidad, así que no podemos tomar el presupuesto del año pasado y sumarle simplemente un porcentaje. No, bueno, pero hay otras prioridades, porque gente necesita vacunas, gente necesita comida, y disculpen, todas esas vacunas, la comida se quiere por el cuadro aéreo. Y dice, bueno, ¿por qué? Digo, es muy simple, porque si nosotros no sacamos los radiovisiones y hacemos las cartas náuticas apropiadas, le vamos a parar todo el movimiento del comercio internacional, no de la vacuna, la comida. Por eso necesitamos mantener el presupuesto. Porque estamos atrás de esto. La próxima, por favor. Hace un par de años llegó a nuestras manos un capitán ultramar, había recibido esta nota de Swedish Club. Entonces me dice, bueno, aparentemente de información de ese vemos que usted está yendo para Argentina, le queremos avisar que hay demasiados reclamos seguros en el tema de Argentina, y la medición dice, bueno, mire, la estadística es que la tasa de valores en Argentina es 8 veces superior a la media mundial,
y el costo promedio de los reclamos es de $180.000. Y en lo que hace al riesgo de contacto, el riesgo sería 5 veces superior al promedio mundial y el promedio de los reclamos es de $220.000. Y en esa notificación le decían a ese capitán, mire, de las varaduras calculamos que el 22% es por pérdida de maniobrabilidad, el 78% es un error del práctico, y en lo que hace a contactos, 33% un error del capitán, 67% fuerzas de la naturaleza. Podemos discutir los números, podemos discutir los porcentajes. La realidad es que si no hacemos, si no observamos, si no medimos, si no brindamos los servicios en tiempo real y de forma adecuada, si no proveemos las herramientas necesarias, las conclusiones son estas. Y esto después repercute en un incremento de los seguros, un incremento de los fletes, que resulta en un incremento de todos los bienes, o en una pérdida de ganancias para el país. Y por eso vuelvo a lo que la OHI en su momento dijo, ¿por qué tenemos que tener hidrografía? Nuevamente, a pesar de ser una buena forma, es lo que tomo. La próxima, por favor. Pesca. Realmente, lo que dice el seminario, bueno, sí, tenemos necesidad de vigilancia y control. Tenemos que entender cómo se dan los procesos, cómo se modifican los procesos, el tema del cambio climático, la variabilidad del océano, las distintas épocas, aportamos ese conocimiento. En los informes que hace la FAO, el informe Sofía decía, por ejemplo, en el 2016 la captura fueron 740.000 toneladas y había una proyección que iba a aumentar un 15,8% para el 2030. En el 2018 la importación fueron 839.000 toneladas y la proyección era de 905.000 para el 2030. En el 2020, teniendo en cuenta la pandemia, la captura fue de 822.000 toneladas y la proyección había bajado para el 2030 un poquito, 896.000 toneladas. Lo que estamos hablando acá, según los números que el año pasado había sacado la Subsecretaría de Pesca, los ingresos habían sido por el orden de $2.000 millones. Y eso sin tener en cuenta los problemas que estamos teniendo sin el conocimiento cómo hacemos para atacar el problema de la pesca ilegal, no regulada, no reportada. Y nuevamente, por eso tenemos que tener hidrografía. Y en esto también viene, por supuesto, la dimensión de la seguridad de la navegación, etc. La próxima cosa. Entonces, nuestros primos los hidrógrafos tienen este hábito de hacer levantamientos hidrográficos y fotogramétricos. ¿Por qué? Porque tiene que hacer la topografía de costa, la determinación de puntos de apoyo fotogramétrico para hacer una red de apoyo horizontal de las imágenes, la instalación de referencias fijas. Trabajar con la dinámica costera, la medición de mareas y de corrientes, la obtención de datos meteorológicos, relevamientos batimétricos, la clasificación del fondo, la identificación de puntos notables, todo esto para llegar a los productos, uno de los productos básicos, la carta náutica, fundamental, nutriéndose de todo esto. Y la carta náutica, no es la carta náutica papel, hace muchos años, décadas ya, venimos trabajando cartas náuticas electrónicas, vamos pasando distintas etapas, la tecnología se va superando y eso requiere cada vez más y más información y manejo de datos. Si vamos a la próxima, ya volvemos ya por el lado de los oceanógrafos, porque cuando se considera funciones solos, entonces si uno dice, bueno, los geólogos y geofísicos, ¿qué hacemos de hidrografía? Topografía de fondo, la forma, morfología, como está compuesto el fondo, la caracterización del margen continental. Los sistemas contorníticos, créanme, le podemos hablar de sistemas gravitacionales, de posicionales o contorníticos, es más o menos qué pasa con las corrientes y cómo se va formando la plataforma y el fondo. Créanme que eso es contornítico, viene de contorno. Es un estudio muy interesante, pero ahí viene también asociado a la estructura del subfondo, porque eso es el lecho de qué pasa con el subfondo. Ahí viene el trabajo geólogo geofísico, trabajos en magnetismo, gravimetría, procesos litorales. No es lo mismo pensar en esos procesos contorníticos sobre el borde de talud que en los procesos litorales, por ejemplo, en la formación del banco en la entrada de Puerto Mar del Plata. Ese es un proceso literal donde trabajan en conjunto los físicos con los geólogos en transporte de sedimentos. Y todo esto viene dentro del paquete servicio de hidrografía. La próxima, por favor. Mi corazoncito ya me tira más para el lado de los levantamientos de oceanografía física y obviamente el componente químico y biológico. Y ahí estamos con la dinámica costera, las corrientes, las olas, las mareas, la deriva litoral. La dinámica oceánica que es distinta, entonces ahí estamos viendo la circulación de plataformas, los sistemas frontales,
el impacto de los ecosistemas, el cambio climático, la circulación meridional del Atlántico. Esto últimamente también está surgiendo mucho, es decir, si se está quebrando este sistema de transferencia de masa y calor entre Atlántico Norte y Atlántico Sur y el impacto del clima. Alguna vez alguien, en realidad está asociado, ¿se acuerdan de la película El día después de mañana? Se está pasivo, el día de la hora del frío. Es cortar ese transporte de calor y masa Atlántico Norte, Atlántico Sur, y eso tiene un impacto en el clima. Y ahora lo que están viendo es que hay una moderación de corrientes en el Atlántico Norte, más esta onda de calor que estamos teniendo. Bueno, en julio fue el registro más alto como promedio a nivel global, pero en particular el hemisferio norte, que tuvo muchos problemas, y eso tiene un impacto sobre la circulación del Atlántico Norte, que puede impactar sobre el Atlántico Sur, y acá está la circulación meridional, y esto nos lleva a un trabajo que es esta imagen de acá, una campaña que el seminario nos hiciste en la SAMO, el proyecto multinacional que venimos llevando desde el año 2009. Y todo eso porque fuimos para el lado de la oceanografía, y todavía me faltan varios departamentos, pero no tenemos tanto tiempo. Para la próxima. Y ahí ponemos a los meteorólogos, los que hemos olvidado, meteorología marina, y entonces ahí tenemos los estudios de interacción con la atmósfera. Acá ellos tienen muchos servicios en tiempo real, porque así como tenemos la seguridad náutica y tenemos la necesidad de, en el caso del Río Plata, hacer pronósticos de marea 3 veces por día, todos los días, pero además cuando hay condiciones excepcionales como flexibilidad extraordinaria, como una soltada, una onda de tormenta, ese ciclo se va a actualizar a medida que haya nueva información, y no se va a actualizar cada 3 veces por día, sino lo que sea necesario. Pero además un pronóstico de olas, que es olas en el ámbito oceánico, que es la meteorología, pero olas en el ámbito del Río de la Plata, con 10 puntos que son de gran utilidad, por ejemplo, para los buquemercantes, para el práctico saber si está en rada esperando, si va a golpear o no va a golpear, si va a poder tener una lancha del práctico o no, porque sabiendo que un buque de determinadas dimensiones, con determinada altura y frecuencia de ola, se le hace muy difícil embarcar o desembarcar. Esa parte de los pronósticos que tenemos diarios, pero la meteorología también se pone en el área de climatología de hielo marino, situación glaciológica, pronóstico de olas en la Betaria 6, que parecida a los avisos urgentes para los navegantes, la Betaria 6, bueno, pero esta para información meteorológica, la Betaria 6. Tenemos la obligación, lo hacemos nosotros, la distribución debe hacerse a través del Servicio Meteorológico Nacional en este caso. Pero, ahí va. Modelos numéricos de olas, de ondas de tormenta. Lo que ven arriba a la derecha fue un desarrollo bastante reciente de poner en conjunto el modelo de onda de tormenta de los meteorólogos con el modelo de marea de los oceanógrafos y hacer un modelo para el Río de la Plata, que lo ven en la página de web del servicio, donde ven en tiempo real una modelación, no es un pronóstico, una modelación a lo largo de las horas de cómo va entrando la onda de marea y qué altura se puede esperar. Digo que no es un pronóstico porque cuando uno llega al pronóstico, ahí es donde tenemos el pronosticador, que es el que analiza las distintas fuentes de información y le da un valor agregado. Esto es como ver, uno mira la salida de un modelo meteorológico y decide si va a llover o no por su cuenta, no mira un pronóstico del servicio meteorológico. Esto es lo mismo, pero es ese modelo que está ahí arriba, puesto ya hace varios meses a disposición del público. Pronóstico ahora del Río de la Plata, ya se lo comenté, y después obviamente el balance de CO2 y acidificación del océano como parte de esta interacción mar-atmósfera. Si pasamos a la próxima, por favor. Cuando he leído, les dije que, por una parte también, nuestra misión fundamental era brindar apoyo a las operaciones de la Armada. Y esto incluye los pronósticos meteorológicos para las operaciones navales, aeronavales, activias, pronósticos climatológicos y hidromarino, el apoyo para las campañas antárticas. Somos el único, en Argentina tenemos el único servicio de hielo del hemisferio sur que trabaja con información propia. Hay un par de servicios más, pero que lo que hacen es replicar la información generada por otros. Nosotros tenemos la capacidad de generar nuestros propios productos y es el apoyo que le damos a la Armada para las operaciones en la Antártida. Incluye pronósticos climatológicos y hidromarinos, situación glaciológica, y obviamente también para la Armada le interesa el pronóstico de olas, reflectividad de fondo, tema vinculado a guerra submarina y antisubmarina, dureza de fondo, también vinculado a guerra submarina, corrientes, mareas, perfiles de playa, anomalías magnéticas, perfiles termoalinos,
distribución de temperatura y salinidad de la columna de agua. Y depende de esas características, uno también puede trabajar en el tema de guerra submarina, antisubmarina, y sistemas de información geográfica, porque básicamente lo que tenemos que hacer es representar información que está georreferenciada y brindar esas herramientas para que alguien tome decisiones o trabaje en lo que tenga que trabajar. Nuestra función es brindar la información de base y damos el producto. La próxima, por favor. Y ahí viene, por ejemplo, la edición de cartas y publicaciones náuticas, técnicas especiales. Tenemos una cartera de publicaciones bastante grande, pero obviamente lo fundamental es cartas náuticas convencionales y especiales. Las convencionales puede ser papel o electrónica. Las especiales tienen una determinada finalidad y pueden tener distribución pública o restringida. Eso es distinto. Derroteros, donde uno encuentra toda la información necesaria del área de seguridad. Uno va a llegar a un puerto, cuáles son las características del puerto, qué servicio tiene, cuáles son las condiciones ambientales, cuáles son las condiciones de corriente. Todo para que el navegante, cuando está llegando, puede planificar su llegada a ese puerto. La lista de faros y señales, lista de ayudas a navegación, tabla de mareas, de corrientes, almanaque náutico, avisos a los navegantes. No es el aviso urgente a los navegantes, que es el radioaviso. Avisos a los navegantes es un boletín que sale una vez por mes, con todas las novedades de la cartografía, etc. Los radioavisos urgentes es la información urgente, que para eso tenemos la guardia 7x24. Y obviamente los temas de toponimia, es un tema también vinculado a lo que trajo Alba también, el tema de la soberanía. ¿Cómo llamamos a cada una de las cosas? Al próximo, por favor. Le había dicho que teníamos el observatorio naval, entonces ahí teníamos la determinación del tiempo astronómico, el mantenimiento del tiempo universal coordinado, participamos en una red internacional, la hora oficial argentina, la emisión de frecuencias patrones, los cálculos de salidas y puestas de luna y sol, cálculos de fase de la luna, determinación de eclipses y equinoccios y solsticios. Este diagrama que ven aquí abajo es con los sistemas de los relojes de alta precisión de Cesio. Brindamos también la hora oficial vía internet. Ya lo tenemos todo duplicado, así que cualquiera puede entrar a la página y, por ejemplo puede sincronizar su computadora con la hora oficial argentina a través de. Y estamos en una red para brindar esto que uno a veces dice, ¿para qué necesitaría esto? Por ejemplo, quienes lo usan, incluso el banco para las operaciones financieras, que estamos determinando la hora con la precisión. Es parte de este proceso de los servicios. Por eso decía, estamos en una estructura compleja del servicio gráfico. Por un lado damos servicio público, por otro lado servicio de investigación, y en muchas áreas y disciplinas muy diversas. La próxima, por favor. No me voy a olvidar porque si no el señor director de la Ciencia Naval se va a enojar. Balizamiento. La instalación, operación y mantenimiento de infraestructura. Mantenimiento de sedes de oceanografía. La operación y mantenimiento de una red de balizamiento 7x24. Con distritos de balizamiento, con 62 faros, 2 de esos faros en la Antártida, más de 160 señales que mantienen el servicio de geografía, la construcción e instalación de nuevas señales, diseño e instalación de energías renovables en faros, un movimiento muy importante para cambiar ese paradigma, entonces no depender ya de los generadores con combustibles fósiles, sino poner alimentación fotovoltaica. También el mantenimiento de estaciones de marea, más el servicio, pero también colaboran los terrenos, como lo llamamos en casa, al sistema de balizamiento, que es otra de nuestras funciones fundamentales como servicio de energía. La próxima, por favor. Y esta es la última. Este año entonces ya fueron 144 años de experiencia en todas estas temáticas. Y el lema que tiene el servicio es: si conoces bien tu mar, mejor defenderás tu tierra. Entonces eso es lo que nos lleva a decir, cada vez tenemos que conocer más y mejor. ¿Para qué? Para proveer los servicios y los productos para que los demás hagan lo que tienen que hacer. Y para eso estamos al servicio de todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcela. Y para finalizar este panel, vamos a hacer la palabra al capitán de corbeta Sebastián Guillermo Morán,
Es oficial del Cuerpo Profesional de la Armada Argentina desde el 2011. Es licenciado y profesor en Historia por la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Tiene una expertise en Filosofía por el Seminario Diocesano Centro Cura de Arte Mercedes. Es licenciado en Museología Histórica y Patrimonial por la Universidad Nacional de Lanús. Doctorando en Historia por la Universidad de El Salvador. También jefe de investigaciones históricas y jefe del despacho del Departamento de Estudios Históricos Navales. Se desempeñó como secretario de la Comisión Directiva de la Red de Museos para la Defensa, es docente de la Escuela Naval, ejerce también como docente en la Escuela Nacional de Museología y actualmente es director de los buques Museo Corbeta Ara Uruguay, Fragata Ara Presidente Sarmiento, así como de la Casa Museo Tomás Esfolo. Es miembro del Instituto Nacional Browniano y del Instituto Nacional Veterinariano, ambos dependientes del Ministerio de Cultura de la Nación, así como de la Asociación Sanmartiniana, y integra el grupo de Historia Militar de la Academia Nacional de la Historia. Ha dictado conferencias y publicado artículos vinculados con la temática de la edad y matrimonio. Bienvenida. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, la presentación. Hasta ahora hemos visto toda la parte más presente, ¿no? Más vigente. A mí me toca hacer irónicamente un cierre con la retrospectiva de todo esto. ¿Cuál es el objetivo? Poder vincular nuestra historia con la identidad y también la soberanía, que es el leitmotiv del encuentro, ¿no? De la jornada. Hay una anécdota es una anécdota histórica, en realidad, que me contaba mi profesor de introducción a la historia, hace unos años. Él decía, la historia habitualmente se vincula con el pasado. Es automático. Si yo haría como una especie de brainstorming, diría, bueno, ¿qué es historia? Y algunos se imaginarían un papel viejo, no amarillo, pasado. La palabra pasado seguramente se llevaría el premio, porque es automático, no es casi instintivo. Y una anécdota que cuenta que había dos historiadores bastante conocidos, uno más que otro, porque no era muy joven, pero después se va a convertir en un gran historiador, que era Mark Bloch. Iban camino a Estocolmo, obviamente en una embarcación. Entonces Henry Pirén, que era ya un viejo historiador, dice, yo cuando llegue a esta gran capital quiero ir a una inauguración de un ayuntamiento y conocer a la gente, charlar con la gente. Entonces, Mark Bloch, francés también, me dice, pero doctor, vamos a un museo. No, dice, porque si yo fuera un anticuario, iría a un museo. Pero yo soy historiador y amo la vida. ¿Por qué cuento siempre esta anécdota? Porque el error es pensar que la historia es pasada. Y en realidad la historia es una constante que vincula al pasado, ciertamente. Los hechos son pretéritos para la historia. Pero también lo vincula con la actualidad. Por eso la nobleza de invitarme, la gentileza para esta jornada, porque si bien todo lo que los señores han presentado es actualidad, creo que hay una ligación con todo esto que es pasado y que nuestra institución tiene y es muy rica. Pasamos a la diapositiva, por favor. Esta frase de Sarmiento. Sarmiento es el gran precursor de la Armada moderna. No tiene como oficial de Marina un gran referente que es, ¿me pueden decir quién es el prócer naval por excelencia? Por favor, silencio atroz. El almirante Brown, señor, exactamente. El almirante Brown es nuestro precursor, pero casi yo diría un abuelo. El padre de la Armada moderna es Sarmiento, ¿sí? Que tiene una frase muy interesante que está muy vinculada con lo que decía el señor capitán Troisi. La patria no solo se agranda cultivando la tierra, hay que sembrar el mar, así Sarmiento. Siendo presidente, pasamos a la otra diapositiva. La propuesta es describir distintos acontecimientos en esta breve disertación de 20-25 minutos que nos hablen de la relevancia de la historia marítima, no solo naval, analizar la evolución de esos hechos vinculados con lo identitario,
advertir esa identidad naval como parte de un constructo social, por eso hay hechos que cobran relevancia, hechos que cobraron, pero hoy son apartados de esa relevancia, o viceversa, es un constructo, e identificar casos patrimoniales, algunos con declaratoria de monumento histórico o no, que son importantes para nuestra historia naval. ¿Sí? Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Y acá algunas características de contexto. ¿Sí? Uno siente que, o el sentido común diría, que habitualmente viene en cuentagotas, que nuestro país, por ser un país marítimo, como decía el señor Comodoro, creció con una conciencia marítima, y no fue así. Y no lo digo yo solamente. ¿Sí? Los criollos, sí, y estamos hablando de la etapa inmediatamente colonial, o no tan inmediata, sí, al proceso revolucionario, tenía cierta aprensión a la vida de mar. Y esto fue muy notorio cuando se rompen los lazos con la corona, y ahí hay que encontrar oficiales y dotaciones que estén preparadas a la vida de mar. Y no era tan fácil adquirir esos recursos, ¿sí? El núcleo militar de lo que hoy llamamos la Argentina, que en realidad es un desfasaje total, ¿no? Es una gran jurisdicción que se va desmembrando y termina en Argentina. Ese gran núcleo rioplatense, diríamos, no estaba en Buenos Aires, ¿sí? Estaba en Montevideo, ¿sí? Ahí estaba la gran base naval y el poderío naval marítimo que controlaba todo el litoral marítimo. ¿Sí? Durante el periodo hispánico no había una instrucción formal, esto es, no había escuela que formara marinos. Hacia 1799 va a surgir, o vamos a poner entre paréntesis, va a ser la gran excepción, y aquí el señor no me dejará mentir, que es la escuela de náutica, que es la primera experiencia de escuela que forma náuticas. Va a tener una existencia relativamente corta, ¿sí? Y después va a resurgir a fines del siglo XIX. Pero es importante rescatar ese antecedente. Durante todo el proceso revolucionario, no había escuela de náutica, no había instituciones que formen marinos, los principales oficiales de mar habían quedado del otro lado del río de la Plata, del otro lado del Chaco, digo yo siempre, ¿no? Porque ¿dónde estaban los marinos? En la Posta Naval de Buenos Aires, de Montevideo. Entonces Buenos Aires, que era el centro político, siempre lo fue, sus principales oficiales estaban del otro lado del río, pese a que la voluntad política la tenía Buenos Aires. Y ahí había algunas desintendencias, ¿no? ¿Quién tenía las armas y quién tenía el poder político? Los medios navales, hasta el surgimiento de una figura como Sarmiento, eran medios navales improvisados, empleados de manera contingente, es decir, que hoy había, mañana no había, hoy se alistaba la escuadra, mañana pasaba el conflicto, se desalistaba, el personal pasaba a retiro, esos buques se vendían, se entregaban como forma de pago a los comandantes y a la dotación, es decir, no había una conciencia de poseer una escuadra estable destinada a, por lo menos, la defensa del río de la Plata, no digo del mar, acá no hay conciencia marítima, conciencia fluvial. ¿Sí? Y esto es importante que siempre lo charlo con la gente de ejército, ¿no? Nuestro país crece de espaldas al mar. Crece mirando tierra adentro. Y ustedes realmente, si comienzan a hacer una estadística y empiezan a contabilizar los conflictos, claro, la gran mayoría acontecía tierra adentro, lo que llevaba a los gobiernos de turno a reforzar esas milicias, que no eran ejércitos, ¿sí? Ejército es un concepto bastante más complicado, como también hablar de armada es bastante complejo,
¿sí? Eran medios navales alistados para el fin de la guerra o del conflicto. Entonces, la misión de conflicto era de tierra adentro, espaldas al mar. Y decir mar, hasta me cuesta decirlo, ¿no? Al río. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Acá están los grandes próceres de la época de la que estamos, a la que estamos refiriendo, a la que estamos mencionando. Algunos poquitos, ¿sí? Por supuesto, en el centro, el almirante Brown, que él nunca se conoció almirante, llegó a brigadier general de Marina, que era la máxima jerarquía y que se asimila, obviamente, a la máxima autoridad, que es el almirante, pero él no fue almirante. El gran Bullardo, como le llamaban, y Azopardo. Si yo les preguntara qué tienen en común, ¿ustedes qué me podrían decir? Muy bien, señor, muchas gracias. Eran extranjeros. Tenían otras cosas en común, la valentía, el arrojo, la precariedad de recursos, un montón de cosas. Pero sobre todo los extranjeros. La Marina Argentina nace de la mano de la extranjeridad. Y de ahí un montón de tradiciones que tiene la Marina hoy que vienen de la mano de esa extranjeridad. Uno está tentado a pensar de que todo viene de herencia británica. No, no solamente eso. También hay mucha tradición hispánica en las tradiciones navales. El credo que reza el oficial de Marina es de tradición netamente española. Viene de las ordenanzas de Don Carlos III de España. Una gran tradición para el cadete naval, sobre todo que es cuando lo adquiere, lo asimila. Pasamos a la otra diapositiva, por favor, porque el tiempo es tirano. Si nosotros tuviéramos que hacer un salto grande, hablando siempre de la identidad y de cómo se va conformando, vamos a lo que es la consolidación del Estado Nacional. Hasta ahora hemos dicho que hay un largo periodo donde costaba mucho generar una conciencia marinera. De hecho, no solamente los comandantes solían ser en su mayoría extranjeros, sino también las dotaciones solían ser extranjeras, ¿sí? Por esto de la carencia de conciencia marítima, la falta de práctica, no lo voy a decir yo, los señores por supuesto tienen mucha más autoridad para decirlo, embarcar requiere preparación, ¿sí? Afrontarse en un medio que no es natural al hombre, el agua es adversa, ¿sí? Recién el señor capitán mencionaba el surgimiento hacia 1879 del servicio hidrográfico. Nace en esta época. Consolidación del Estado. Si uno tuviera que encontrar un leitmotiv de estos tres presidentes, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, 1862 a 1880, a mí se me viene en la cabeza instituciones, institucionalidad. ¿Sí? Fueron tres presidentes que en menos de 20 años le dieron instituciones al país, entre ellos la Corte Suprema. Por ejemplo, ¿sí? Algunos de los primeros colegios secundarios, diríamos hoy, que era para formar a la política, el primer censo nacional. Yo no puedo generar políticas de Estado si no sé cuánta gente tengo, cuántos están alfabetizados, si comen o no comen, y dónde y cómo viven. Esta medida la adoptó Sarmiento. Y tampoco es un Estado, por mayúsculas, que puedo defenderlo, ¿sí? Factores económicos, por supuesto que es un Estado que comienza a entrar en consonancia con el exterior, un Estado que empieza a modernizarse. Ustedes miran, ¿qué tiene que ver esto con la conciencia marítima? Van a ver, ¿sí? Mediados del siglo XIX, enormes progresos navales. Por eso la necesidad de comenzar a incorporar medios que estuvieran de acuerdo a las nuevas tecnologías navales, que no todos podían comprender. Por lo tanto, tenía que haber gente que aprendiera a emplear esas nuevas tecnologías navales. ¿Cómo se preparaba un Brown? ¿Cómo se preparaba un Bullard, un Azopardo, un Seguí, un Pi? No eran hombres que habían tenido escuela, se formaban desde grumetes, 13, 14, 15 años, y llegaban a su edad madura siendo comandantes. Una experiencia, que no le quita mérito, claramente, pero esa experiencia, si el conocimiento empieza a complejizarse, hay que agregarle un poco de escolástica, ¿no? De escuela.
Y por eso yo remarco en rojo, necesaria formación teórica científica de la profesión naval, que es muy técnica. La formación del cadete hasta el día de hoy es una formación técnica, matemática, física, mecánica. Lo cual me quita un poco de trabajo a mí, ¿no? Porque soy del otro palo, No, pero ha crecido mucho la formación de las humanas, que intenta formar en esta conciencia histórica cadete, y digo cadete porque bueno, lo que a mí me ha tocado de cerca. Y la consolidación de las instituciones militares. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. El gran Sarmiento, Sarmiento decía, hay que hacer, y si sale mal, no importa, hay que hacer. Un hombre sumamente proactivo, quizá con poca cintura política, un hombre que hablaba tenía un poco sentido de la oportunidad a veces, ¿no? Pero sumamente proactivo, un estadista. Si uno tuviera que marcar la diferencia entre, esto es a título personal, entre un político sin más y un estadista es que el estadista genera políticas de Estado, o sea, lo trasciende. Y eso uno lo ve en el tiempo. Si esas obras trascienden, bueno, quizás su promotor podría entrar entre esos estadistas que menciono. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la visión militar de Sarmiento? Lo vemos en sus obras. Crea el colegio militar en el año 1869. Hay más, pero menciono estas. Gestiona la ley de armamento, a veces más llamada ley de armamento naval. No era solamente naval, pero por eso el presupuesto se lo llevó la Armada, la Marina de Guerra. Ley de armamento, por la cual se incorporó la primera escuadra de guerra. Ustedes dirán, pero no había escuadras antes de este tiempo. Sí, pero eran mayormente buques mercantes artillados para el fin del conflicto. De hecho, todos estos próceres que yo les mencioné antes eran hombres que se dedicaban al comercio. Muchos de ellos habían ejercido la actividad corsaria. Y ojo con el concepto de corsario, ¿sí? Que a veces uno lo asimila con actividades non santas. No, el corsario era una actividad totalmente legal y aceptada y a la cual los estados recurrían para reforzar sus escuadras. ¿Sí? No son piratas. Y la ley, ahí tiene números, si algún curioso quiere buscarla, por si piensan que les miento, la creación de la Escuela Naval Militar, que forma oficiales de marina. Esto que habría que sumarle al arsenal, hoy base Zárate, que cumple 150 años en diciembre de este año, pero bueno, no quiero extenderme, que venía a servir de apoyo a esa escuadra flamante que comienza a llegar hacia 1875-74 a la Argentina. Pasamos a la diapositiva siguiente, por favor. Ahí tienen los buques, algunos que incorporó Sarmiento. Por eso ven que yo les digo que es el padre de la Armada moderna. Incorporó buques de casco de metal. Ya desaparecen los buques de casco de madera, enteramente de madera. Parte de estos buques están revestidos, sí, pero son buques que combinan una propulsión combinada entre vela, ¿no?, y el carbón. El monitor El Plata, los Andes, fíjense los nombres: Pilcomayo, Bermejo, República, Constitución. Hablan del ideario sarmientino, un ideario de institución, de república, en una época donde todavía había levantamientos en el interior contra el gobierno federal, ¿sí? Por eso Sarmiento se dedicó bastante a reforzar la figura presidencial. De hecho, fue el primer presidente que se hacía trasladar en un coche, en un carruaje. Y dicen que iba caminando a su casa. Pero eran presidentes austeros, una Avellaneda. Pasamos a la otra diapositiva. Es el padre de la Armada moderna, claramente. De hecho, cuando uno va a la escuela naval, el primer busto que se encuentra cuando ingresa al edificio de estudios es el busto de Sarmiento, ¿sí? Hecho por el escultor Berlotti. Década del 70. Todos estos buques incorporados a partir del año 70.
Ahora vamos a ver qué último vestigio queda de esa escuadra sarmientina. Generación del 80. Hay un gran salto. Un salto más de ideas que de diferencia de años. Sarmiento, década del 70, 74, 75, primeros buques de guerra, en el sentido estricto de la palabra. Pasamos a los 80, 90, generación del 80. ¿Sí? Ahí encontramos otra concepción de marina. Comienza a experimentarse con la proyección marítima. ¿Cómo nace la Armada moderna con Sarmiento? Con una visión fluvial, netamente fluvial. No había una identidad de proyectarse hacia el mar argentino. Por eso muchas veces a Sarmiento se lo juzga porque no le interesó la Patagonia. A sus predecesores tampoco. Era el Río de la Plata lo que importaba, pero hay que entender a cada hombre por el tiempo en el que vive, ¿no? Cada hombre es hijo de su tiempo, dice la frase. Sarmiento era un hombre de la generación del 37. Un hombre que nace en 1811, que para el 37 era muy joven todavía, que se codea con hombres como Alberdi, con José Mármol, con Echeverría, con Juan María Gutiérrez, y crean el primer proyecto de país, proyecto liberal, en el contexto del gobierno de Rosas. Después, bueno, es un poquito desestimado y resurge con Urquiza. ¿Y dónde habían acontecido todos los hechos importantes hasta ese momento? En el Río de la Plata. Entonces, pensar a la Armada como una armada de mar abierto en 1860-70 es un craso error. ¿Cuándo comienzan a experimentarse esas proyecciones, esas ideas? En la década del 80, que es una década de experimentación. Por eso nace en el año 1882 el Centro Naval, para que se nucleen los oficiales de Marina y comiencen a pensar en una nueva Marina. No solo para hacer camaradería y tomar algo, también era eso, También era eso. Pero había un boletín que sigue estando y se sigue publicando de manera ininterrumpida, que es el boletín del Centro Naval, que es fuente histórica para todos, que editaba este Centro Naval. ¿Todos conocen la sede del Centro Naval hoy? En Córdoba y Florida. No siempre estuvo ahí, De los tres centros que nuclea la oficialidad de las tres fuerzas, es el único que fue construido con ese concepto, centro de oficiales. Y en el 90 es cuando empieza a concretarse esa marina de proyección marítima. Los 80 es una etapa de experimentación, los 90 comienzan a adquirirse esos medios. Por eso la siguiente diapositiva les va a mostrar algunos de los medios que fueron incorporados. Y acá sí empieza a arraigarse esta identidad marítima, ¿no? De defensa del litoral. Todo lo que ustedes ven ahí son cruceros acorazados, de origen italiano, por eso el primero se llama Garibaldi, construidos en astillero Ansaldo. Los grandes astilleros que existían en ese momento, por lo menos a los que miraba Argentina, que era un país que estaba experimentando, eran los italianos y los británicos. ¿Sí? Italianos que a veces no... Decir Italia en determinadas épocas es un error, ¿no? Hay partes de Italia que aquí todavía era del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Aquí, por ejemplo. Pero vamos a decir italianos. Siguiente diapositiva. Ahí vemos, esto está tomado de la escuela naval. Mascarón de proa hacia adelante, ¿sí? Habitualmente hay un mascarón. En los buques antiguos eran figuras femeninas, alegóricas. Cuando se van, bueno, complejizando los buques, van adquiriendo estas formas. Mascarón de proa y escudo, poco hacia atrás, ¿sí? Pueyrredón. Este es de Pueyrredón, uno de los 4 cruceros acorazados que se incorporaron hacia 1896-97. Pero esto ya es una conciencia plenamente marítima. Acá ya sí la Argentina está pensando en una proyección de este tipo. Pasemos a la letra de la diapositiva, por favor. Este es el cofre, ¿sí?, del Pueyrredón. Cada buque tiene un cofre que custodia la bandera de guerra, se llama, ¿no? La bandera del combate. Bueno, este es un buque, un cofre del buque
¿no? El Museo Corazón Pueyrredón, ricamente ornamentado, madera noble, bronce, y ahora vamos a ver en la siguiente la bandera que custodia, vemos. Y estas son todas imágenes que acá vemos a Pueyrredón, y en torno a eso, en relieve, distintas escenas de su vida y de sus gestas. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Vamos a dar un pasito más adelante, ya a principios del siglo XX. Yo no vengo a hablar del vicealmirante Torni, porque había mucho que decir y hay personas con mucha más experiencia y autoridad que yo para referirme en esta mesa incluso al almirante Torni. Pero no podemos dejar de mencionarlo cuando la disertación trata sobre la identidad, soberanía marítima. Fíjense que Torni, ¿sí?, va a adaptar algunas ideas, ¿sí?, propias y también tomadas de sus lecturas de otros teóricos extranjeros a la Argentina. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Y por qué les muestro yo este gráfico con los dos grandes bandos, ¿no?, las alianzas durante la Gran Guerra? Cuando hablamos de la Gran Guerra, hablamos de la primera. En su momento de contemporáneos le llamaron Gran Guerra o Guerra de los Balcanes, porque todo surge ahí en los Balcanes, Serbia, Croacia, toda esa región. Estos son los bloques. ¿Por qué? Porque Torni comienza a disertar sobre los intereses marítimos en plena Gran Guerra. En el año 1916, él brinda dos grandes conferencias que rezan sobre los intereses argentinos en el mar y que después son recopiladas esas conferencias y convertidas en una obra, ¿sí?, que él no escribió como obra, ¿sí?, las disertaciones que se compilan y se publican más adelante en la década del 50. Pasamos a otra diapositiva, por favor. Una Argentina, una armada argentina que para la época de Torni, ya que lo estamos mencionando, estas disertaciones la brinda en el año 16, para el 14, si uno hace este gráfico de barra, va a ver que la Argentina ocupaba el 8º lugar, la Marina Argentina, el 8º lugar de las armadas del mundo. Un 8º lugar bastante distante del 7º, pero un digno 8º lugar, ¿sí? Pasamos a la otra diapositiva. Y decía Storni, de las tantas frases que uno puede extractar de sus conferencias, dice: por esa vía marítima entran todos los beneficios, y se asoman todos los peligros. La importancia que brinda entonces a todo el litoral marítimo. Pasamos a la otra diapositiva. Después de todo un periodo de experimentación, y acá hay 3 pilares que él va a detallarse, a explayar en su obra, en sus disertaciones, que son las producciones, el transporte propio y los mercados. Él está hablando desde un contemporáneo, diciendo: ¿qué pasa si la Argentina entra en guerra? ¿Qué pasa si no entra en guerra, pero por la guerra no logra importar más carbón? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasa si yo no tengo buques mercantes propios que traigan ese carbón? Porque quedan afectados en el contexto de la guerra. Entonces, queda aislada la Argentina. Y ahí es cuando él comienza a reflexionar sobre la necesidad de una marina mercante fuerte, el poderío naval, que el poderío marítimo es más que el poderío naval, es más que las armas, combina también el poder que le puede brindar los recursos de la marina mercante, y obviamente todo esto en un contexto de los mercados, ¿no? El tema de las producciones propias, él pone mucho énfasis en la minería. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Entonces él se pregunta, reflexionando sobre todo este raconto histórico que hace: ¿qué necesitamos para cambiar este panorama? Que no es para nada desalentador. Para 1916 la Argentina era un país fuerte, que se posicionaba no solamente en la región, sino también en el mundo,
No obstante eso, él veía falencias. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Argentina desde sus medios navales? Esto: una mano de obra tecnificada, control de todo el sistema comercial, investigación de yacimientos mineros, que la Armada va a ser punta de lanza en la investigación de yacimientos mineros, antes de la creación de YPF. Y marcó en rojo lo que me interesa rescatar acá. Sentido de mar, fomento del deporte náutico y conocimiento de nuestra historia naval. Por eso toda esta disertación versa sobre la necesidad de conocer historia e identificarse con la vida del mar, un mar que costó mucho poner en la conciencia desde nuestros criollos en la época colonial en adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y uno de los, si ustedes recuerdan la propuesta, los objetivos que yo planteaba al principio, uno de los elementos que planteaba era el tema patrimonial. ¿Por qué el patrimonio? El patrimonio viene de pater, es decir, lo que nos heredan nuestros padres. Eso es el patrimonio, siempre es una herencia, es un legado. Y el patrimonio implica reforzar la memoria histórica, para eso sirve, ayudar a reconocer el valor cultural de nuestras colecciones y resguardarlas. ¿Sí? ¿Por qué son importantes? Por esto, bueno, hay que resguardarlas, hay que conservarlas. Hoy hay un amplio conocimiento sobre la conservación de esos recursos. Formar la identidad nacional. El Museo Histórico Nacional, ¿por qué nace? ¿Por qué lo crea Carranza, el Museo Histórico Nacional? Que nace como museo de la ciudad. ¿Vieron que está en Parque de Sama? Para incluir al inmigrante. ¿Sí? Primero para que el local conozca su historia, una historia muy ligada con lo bélico. Por eso, si hasta el día de hoy van al museo, van a ver camiones, mucha artillería, y el catre donde dormía San Martín, el cuarto donde murió San Martín. Es muy sanmartiniano el museo, lo sigue siendo, ¿no? Pero además para integrar en ese aluvión, como dice un gran historiador, José Luis Romero, para integrar al extranjero, al inmigrante, enseñarle lo que somos, darle identidad y difundir modelos, ¿no? Que la Armada tiene tantísimos que ayudan a formar la identidad naval. Por ejemplo, el alférez Sobral, que les voy a mencionar en un momento. Ramos, Sarmiento, etc. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Algunos casos patrimoniales, hay muchísimos. Yo solo les voy a mencionar algunos vinculados con la Antártida, porque hasta ahí llega también la proyección. La Argentina es pionera en la Antártida. En un contexto donde no era la única interesada, ¿verdad? ¿Y qué patrimonio o qué objetos que podemos decir son patrimoniales, que tienen declaratoria de monumento histórico nacional por decreto del presidente? La corbeta Uruguay, la cual tengo el privilegio de ser director y que hoy está en restauración, está cerrada y que reabre en unos poquitos días sus planchadas para que puedan visitarla. Que fue la que realiza el famoso rescate antártico, del cual hoy se cumplen 120 años, y del cual un año después se genera el primer asentamiento estable, 1904, que es lo que conocemos más Orcadas. Faro Año Nuevo, el señor hablaba de todo lo que es balizamiento. En este faro se calibraban los instrumentos, Sobral pasó por ahí para calibrar los instrumentos antes de llegar al continente antártico. La cabaña en Cerro Nevado, donde invernó Sobral y algunos de los hombres de la expedición, que es el Museo Nordenhorn, declarado Monumento Histórico Nacional. Y la Casa Boneta, que es un pequeño museo que está dentro de lo que es el complejo de Orcadas. Entonces, todo esto, toda esta visión patrimonial, tiene una enorme identidad para todos aquellos que se dicen, bueno, navales porque tienen una conciencia marítima. Pasamos a la siguiente diapositiva, que son algunas imágenes. Acá tienen la corbeta Uruguay, que es el buque más veterano, otro elemento identitario.
Cuando la gente va al museo, visita siempre la Sarmiento. Bueno, ahí está cerrada, pero cuando está abierta también, visita la Sarmiento. Y a mí me da ganas de decirle, vayan al Uruguay. La gente me dice, bueno, ya visité un buque, no voy a visitarlos. Y es curioso porque la Corvette Uruguay es la más antigua, es la más veterana, es el último vestigio que tenemos de aquella escuadra sarmientina de 8 buques, es el último, el buque más antiguo, que no siempre estuvo así. Es un buque que perdió sus palos, que quedó prácticamente como un pontón, que terminó en la escuela naval en la década del 50 y que un director dijo hay que rescatarla como un museo. Y después vino, 10 años después, año 67, declaratoria de Monumento Histórico Nacional, fue restaurada, ¿no? Pero hay una conciencia identitaria, histórica, patrimonial. Cuando todavía la conciencia patrimonial era endeble, años 50, 60, la conciencia que hoy no tenemos de derribar un edificio, de mantener, no existía todavía en ese momento. Pasamos de otra diapositiva, por favor. Otros, bueno, acá tenemos estampillas que muestran al gran Irizar, que para esta época ya era un hombre que tenía una larga carrera naval, antes de ser comandante de Uruguay. Pasamos a otra diapositiva, era teniente de navío, que sería un capitán de corbeta, antiguo, era también el cuarto, quinto año. El momento de la zarpada, y la pueden identificar porque cuando zarpó estaba impecable, cuando volvió estaba destruida, tenía 2 de sus 3 palos caídos, casi que se van al agua y los hacen firme y vienen así. Bueno, hay cosas interesantes que yo no puse solamente la zarpada cuando está Matina. Pasamos a la otra diapositiva, perdón. Y acá un gran corolario de buques escuela. Otro elemento identitario, la fragata Libertad, año 1963, hace su primer viaje. En este momento está casi regresando. Pero de ahí para atrás hay muchos casos de buques escuela. Buques que nacen con la misión de apoyar la formación de la escuela naval, creada en 1872. ¿Sí? Y marco en rojo las que me interesan. La corbeta, la Argentina, que fue la primera, a poquito de crearse la escuela. La fragata Presidente Sarmiento, porque fue el primer buque creado desde la quilla como buque escuela. Todo lo anterior, e incluso los posteriores, muchos, eran buques que se refuncionalizaban, pero no habían sido pensados como buque escuela. Y por supuesto, el último, la fragata Libertad, que además es industria nacional, que comenzó a construirse en la década del 50 y finalmente realiza su primer viaje en el 1963. Creo que no hay más imágenes, creo que hay imágenes de la fragata. Bueno, esta es una imagen de los guardiamarinas que están ahí, posando. En la Argentina, el primer buque, la coloreada, claramente. A mí me da como nostalgia, no porque no estuve ahí, pero conmueve. Y vamos a la otra diapositiva, por favor, y ahí vemos que la fragata Sarmiento en su época actual y en tiempos gloriosos en allá por el pasado. Creo que no hay otra diapositiva. Bueno, la fragata Libertad es icónica, esa imagen, navegando. Así que bueno, la intención de la exposición fue poder ver algunos mojoncitos que les sirvieran a ustedes de por qué la Armada hoy necesita saber de su historia, de por qué es importante la historia, que no es solamente pasado, que es un vínculo, un puente a la actualidad, si no tiene sentido, seríamos menos anticuarios, y la importancia de entender cómo esa conciencia marítima fue evolucionando. No siempre existió, ¿no? Hasta hoy tener, obviamente, como los señores que lideran organismos que se encargan de fomentar esos intereses marítimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
gracias, capitán. Y para cerrar la jornada de hoy, vamos a escuchar a la doctora Paula Sardeña, que es la secretaria de Investigación de Desarrollo Tecnológico de la Universidad. Bueno, gracias, muchas gracias. La verdad que para nosotros es un placer haber contado con estas disertaciones, con el nivel de las disertaciones, y no puedo cerrar sin enfatizar lo importante, lo trascendental de este ciclo, para pensar y trabajar juntos por la soberanía y por la identidad marítima. Nosotros, desde la academia, ustedes, desde la Armada, aportando ideas, compartiendo pareceres, dialogando, interactuando desde múltiples disciplinas. Pensando que este podía ser un tema con trascendencia económica, política, jurídica, vimos con el correr de las disertaciones la importancia de la geografía, la importancia de la historia, la importancia de la meteorología, de la geología, y seguimos sumando el tema del medio ambiente, el cambio climático. Esto nos lleva a pensar cómo podemos interactuar desde el ámbito científico en estos temas que para nosotros son prioridad. Para nuestra universidad, la identidad y la soberanía son prioridad. El año pasado, nuestro ciclo fue sobre Malvinas. Obtuvimos destacados premios y distinciones, diploma de honor del Senado de la Nación, distinción de 18 provincias, en un proyecto de investigación sobre soberanía e identidad que hicimos con otras universidades. Hicimos trabajo de campo, enviado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a las Malvinas en febrero. Después interactuamos con los colegios secundarios en la SACAP, en las actividades de aproximación al mundo del trabajo y la educación superior, y con los colegios trabajamos en el concepto de identidad y soberanía referido concretamente al tema de Malvinas. En este ciclo que iniciamos este año, junto a la Dirección de Administración Naviera y con el apoyo de la Dirección de Relaciones Institucionales, nos centramos en otros aspectos de esta soberanía y de esta identidad que tienen que ver con los intereses marítimos. Empezamos un ciclo de la mejor manera, ustedes no me dejan mentir, orgullosos de tenerlos acá presentes, y viendo la trascendencia también que tiene este tema, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, con otras proyecciones que también podemos ver con esta temática, y la importancia, y con esto cierro, para nuestras generaciones y las generaciones futuras. Esperemos este sea el comienzo de un ciclo con fructíferos resultados en forma conjunta que multipliquen y potencien nuestras sinergias. Muchísimas gracias.